Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan proteger a los españoles de los asaltos y ocupaciones ilegales de sus propiedades. Para su defensa tiene la palabra el señor Garriga Vaz de Consencio. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy los españoles no gozan de ninguna seguridad. No hay seguridad sanitaria, no hay seguridad económica y tampoco existe la seguridad personal. Miles de compatriotas han muerto y miles de familias se han arruinado por culpa de la gestión criminal del Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de la ruina y de la muerte es también el Gobierno de la inseguridad y de la violencia. Violencia que sufren los vecinos de los barrios más humildes, causada en muchos casos por la inmigración ilegal. Esa inmigración ilegal que también, en muchos casos, está promovida por esos oligarcas desde sus casas cómodas, con altos muros, e inseguridad social y jurídica alentada también por la izquierda radical. Los españoles, señor Marlaska, señores del Gobierno, están sufriendo una auténtica avalancha de ocupaciones ante la inacción de su Gobierno. Un Gobierno que, por desgracia, nos tiene acostumbrados a poner por delante los intereses de los delincuentes antes que hacer justicia con las familias y los trabajadores. Familias y trabajadores, por cierto, que están viendo cómo los frutos del trabajo de toda su vida están siendo hurtados ante la inoperancia de la Administración. Una Administración, por cierto, que eso sí, es muy eficaz a la hora de aplicar cualquier tipo de sanción. Véase la agencia tributaria, pero es completamente ineficaz para dar solución a los problemas del español corriente. Ese español corriente que, ante el drama de la ocupación, está obligado a convertirse en un especialista en derecho administrativo para hacer frente a esa maraña judicial y administrativa a la que se enfrenta a la hora de expulsar a los delincuentes que han entrado en su propiedad de forma ilegal. Señorías, nosotros lo tenemos meridianamente claro. La propiedad privada es un valor que hay que defender con todos los medios a nuestro alcance. La propiedad privada, junto a la libertad, es uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen constitucional. Y hoy en día, la propiedad privada no está respetada en España. Solo hace falta escuchar las recientes declaraciones del vicepresidente Iglesias. Y a los datos me remito. La cifra anual de ocupaciones denunciadas durante el año 2018 ascendió a más de 2.200, un incremento del 60% más respecto al 2013. Durante el primer semestre del 2020, cabe recordar que había restricciones de movilidad inscritas, ¿no?, en el estado de alarma, se incrementó un 5% en comparación con el mismo semestre del 2019. Curiosidades, la comunidad más afectada, Cataluña, donde sus socios de gobierno, señor Marlaska, separatistas y comunistas, están acostumbrados a poner la alfombra roja a la delincuencia. Así es. Y Cataluña no solo acumula decenas de miles de casos, sino que sigue viendo cómo esa usurpación se dispara a tasas anuales ya cifradas en un 13%. Actualmente tenemos cifras concretas y es un auténtico drama. Se producen más de 40 ocupaciones ilegales al día. 40 familias que pierden su domicilio a manos de delincuentes organizados, mientras ustedes guardan un vergonzoso y comprometedor silencio, señor Marlaska. El Gobierno se ha convertido en un colaborador necesario de esta avalancha de ocupación. Y es así. Señor Marlaska, se ha convertido por acción u omisión en aliado de las mafias de la ocupación y de las mafias migratorias. Mafias que, por cierto, están destrozando barrios enteros, convirtiéndolos en guetos y en nidos de delincuencia. Eso sí,
cuando Vox denuncia que los barrios humildes, antes prósperos, ahora convertidos en estercoleros multiculturales, ustedes se ofenden. Pero de verdad, háganme caso. Cuando vamos a escuchar a esos vecinos, cuando les escuchamos de primera mano, nos dan la razón. Vayan a verlos, vayan a escuchar sus problemáticas, escuchen de primera mano. Escuchen cómo sufren esos estragos de sus imposiciones y después, si les queda vergüenza, vengan, suban a esta tribuna y continúen mintiendo al conjunto de los españoles. Desde 2015, año en que la inmigración masiva aumentó exponencialmente, se ha disparado un 60% la ocupación de las viviendas. Desde 2015, el conjunto de partidos políticos presentes en esta Cámara, junto al Gobierno actual, se ha convertido en cómplice de esta situación. Ninguna formación política con presencia en esta Cámara ha hecho absolutamente nada para modificar la legislación que beneficia al delincuente y perjudica a los trabajadores y a las familias. Y estamos en esta realidad. Y además tenemos que ver cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no cuentan con seguridad jurídica ni criterio alguno de actuación para luchar contra la ocupación ilegal. Señor Marlaska, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tener abandonados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Traicionó a la policía y a la Guardia Civil en Cataluña y en País Vasco, donde sufren el acoso, el hostigamiento y la violencia de los radicales. Los abandonó también en la frontera de Ceuta y Melilla. Los agentes no han contado ni con medios técnicos ni medios sanitarios para hacer frente a la inmigración ilegal y, además, tampoco ni cuentan con criterios adecuados para dar una respuesta policial a estas avalanchas que sufrimos. Señor Marlaska, es usted el peor ministro de las últimas décadas. Es cómplice y responsable, se lo dije hace una semana, de las agresiones que han sufrido seguidores, simpatizantes y representantes públicos de Vox. Y es culpable de la situación de indefensión en la que se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es culpable, señor Marlaska. Cómplice, responsable y culpable. Es urgente, de verdad. Háganos caso. Es urgente proporcionar esos criterios que ya le demandan de actuación para garantizar judicialmente esas actuaciones profesionales. Y también es urgente promover el cambio de legislación para acabar con la impunidad de las mafias y de los delincuentes. Nosotros lo tenemos, y lo he dicho antes, muy claro, señor Marlaska. La actual regulación del delito de ocupación no está dando respuesta suficiente a la realidad de España, porque está proporcionando una impunidad clamorosa a los delincuentes. Es urgente promover un cambio legislativo que de una vez por todas garantice el desalojo inmediato, tan pronto se compruebe la usurpación, y también el establecimiento de penas de prisión para los delincuentes. Es muy fácil. Exigimos y reclamamos ley y orden, y esa va a ser nuestra defensa y nuestro constante trabajo. Pero vayamos también a garantizar, como le decía antes, señor Marlaska, el marco jurídico necesario para proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se lo están reclamando. Pero ¿qué pueden esperar, verdad, de usted? ¿Qué pueden esperar de este Gobierno? Su Gobierno, la izquierda, ha abandonado a los trabajadores, a los que expolia con impuestos abusivos. Su Gobierno, la izquierda, es incapaz de garantizar la seguridad jurídica y personal, como he dicho al inicio de mi intervención. Su Gobierno, la izquierda, ha abandonado a las familias de los barrios más humildes, convirtiendo esos barrios antes prósperos en auténticas junglas multiculturales donde la convivencia es una auténtica quimera. Y se lo digo yo, que yo estuve hablando con muchos de esos vecinas que vivían ahí. Y ustedes han abandonado a policías y guardias civiles que velan por nuestra integridad, con esa incertidumbre que tienen de si llegan o no sanos y salvos a sus casas. No lo vamos a tolerar, señor Marlaska. Nosotros no nos vamos a poner de perfil ni vamos a mirar hacia otro lado como ustedes sí hacen. Frente a eso, frente a su inacción, frente a su complicidad, nosotros siempre estaremos para defender a nuestras familias, a nuestros trabajadores y a nuestros agentes. Muchas gracias.
continuación tiene la palabra el señor ministro del Interior. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Garriga, muchas gracias. Permítame solo 5 segundos, una referencia que ha hecho a que quizás sea el peor ministro de las últimas décadas. Espero que sea de las 4 últimas décadas y no de las 8 últimas décadas. Esto último sí que me preocuparía. En relación con la interpelación que plantea el Grupo Vox, y de la cual usted ha hecho aquí la referencia concreta, y destinada a conocer las medidas, como bien ha indicado, que va a adoptar y para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan proteger a los españoles de las ocupaciones ilegales de sus propiedades, me gustaría comenzar abordándola con una breve reflexión hacia su grupo parlamentario, recordándole que todavía su posición de candidato en las próximas elecciones en Cataluña todavía no se ha iniciado, pero parecía que hoy ya usted ya se proponía y realmente realizaba el primer mitin en ese sentido. Quiero referirle que cuando ustedes han tenido conocimiento de este escrito, cuando yo he tenido conocimiento de este escrito de interpelación, me ha interesado saber qué medidas tenía Vox y le digo que haga algún cambio en su programa electoral. Y me llamaba la atención en este tema su cambio de parecer. Y créame que lo celebro ese cambio de parecer. Porque más allá de esta interpelación, que llega tarde, como bien sabe, registrada con posterioridad al anuncio de la Fiscal General del Estado, de la Fiscalía, de elaborar una instrucción y debatida justo al día siguiente de su aprobación. Ayer ya se publicó la instrucción de la Fiscalía General del Estado. Decía que me llama la atención que cuando una persona revisa sus propuestas electorales, por eso le digo que las modifique, en un documento de 25 diapositivas se lee en el punto 86, en 2019, que ustedes decían que para resolver este problema era preciso promulgar leyes antiocupación, pero sobre todo permitir que la ciudadanía pudiese, pongo comillas, hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, cierro comillas. Es decir, hablaban ustedes de la autodefensa, que es convertir a los ciudadanos en investigadores, intérpretes, incluso operadores de aplicación, incluso con carácter punitivo de las leyes. Como usted sabe, señoría, la autodefensa es cuestionar la existencia del Estado como único legitimado para emplear la fuerza proporcional a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sujetos evidentemente a la legalidad y a la Constitución. Por tanto, señoras y señores diputados de Vox, aprovecho para darles la bienvenida a algo que compartimos el resto de grupos parlamentarios, que el Estado de Derecho es la forma más óptima de organizar la convivencia en sociedad. Y celebro también que consideren que ante un problema como el de las ocupaciones deben de ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes deben actuar con sujeción a la legalidad y bajo el control judicial y del Ministerio Fiscal. Señor presidente, señorías, resulta innegable cómo durante los últimos años hemos presenciado el incremento de diversas conductas delictivas que atentan contra el derecho a la propiedad privada contemplado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. Y es evidente también que este tipo de conductas generan una preocupación y una percepción de inseguridad en parte de la sociedad. Porque se han pasado, yendo a los datos, de 3.849 hechos relacionados con la ocupación y conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad en 2011 a 12.214 en 2018. Es decir, durante los gobiernos del Partido Popular, este tipo de conductas se multiplicaron aproximadamente por 3. En 2020, durante el primer semestre del año, han tenido lugar algo más de 8.000 hechos de esta naturaleza. Un fenómeno que es muy regular en todo el territorio, puesto que las comunidades autónomas de Cataluña, pero no solo Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son las más afectadas. Por tanto, ante esta realidad es imprescindible tomar medidas, evidentemente,
para atajar tanto la comisión de un delito como la alarma que genera. En este sentido, señoría, le informo que desde el Ministerio del Interior este Gobierno trabaja en 3 direcciones. Lo primero, lo urgente, recuperar efectivos. Señor presidente, repito, el dato entre 2011 y 2018, durante los 7 años de Gobierno del Partido Popular, los hechos delictivos conocidos en materia de ocupación pasaron de 4.000 a 12.000. No es casualidad, señoría, no hay casualidades en estas cuestiones, porque estos días que escuchamos al Grupo Parlamentario Popular pedir un lenguaje legal agresivo, me gustaría recordarles que mientras la ocupación ilegal en España se multiplicaba por 3, los gobiernos del Partido Popular, que tenían otro tipo de prioridades en el Ministerio del Interior y de las que vamos teniendo conocimiento últimamente, recortaban, tome nota, señoría, nada menos que 12.000 efectivos en Policía Nacional y Guardia Civil. 12.000. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que, por muy agresivo y duro que sea el lenguaje de una norma jurídica, es complicado hacerla cumplir recortando 12.000 agentes y destinando los recursos y capacidades del Ministerio del Interior a otro tipo de actividades? Por tanto, lo primero, decía, lo urgente, es recuperar agentes, como estamos haciendo en las ofertas de empleo público, recordándoles la del año pasado, 2019, con más de 5.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil y otros más de 5.000 este año 2020, pese a la situación que está atravesando el país. Lo segundo, señoría, lo importante también es activar medidas y reforzar las capacidades de actuación policial. En este sentido, señor presidente, señoras y señores diputados, les anuncio que, como no puede ser de otra forma y de manera coordinada, porque llevamos coordinándonos desde hace tiempo en este sentido con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior aprobará en los próximos días su propia instrucción para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como complemento de la instrucción de la Fiscalía General del Estado. Una instrucción para ofrecer certidumbre, más seguridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las ciudadanías, con los siguientes fines. Primero, establecer directrices para que todos los atestados policiales recojan los elementos que conforman los tipos penales de la ocupación ilegal de inmuebles para acelerar su tramitación judicial. Segundo, mejorar la respuesta policial mediante la incorporación de contenidos relacionados con este tipo de conductas en los programas formativos. Tercero, desarrollar situaciones de tratamiento, información y asesoramiento a víctimas de estas conductas. Cuarto, reforzar acciones que prevengan la aparición o actividad de grupos y organizaciones criminales dedicadas a la usurpación. Quinto, potenciar la colaboración con instituciones municipales y autonómicas, así como con instituciones y entidades que permitan conocer y afrontar mejor la problemática. Sexto, mejorar las capacidades de obtención de información mediante coordinación con colectivos sociales afectados y entidades asociativas. Séptimo, desarrollar mecanismos para facilitar el seguimiento y resolución de los casos. Y octavo, prevenir las actividades ilícitas aparejadas a las ocupaciones ilegales de inmuebles, sean estos viviendas, locales u otro tipo de establecimientos. Una instrucción que complementa estos fines con una mejora sustancial de los protocolos de actuación policial y que van dirigidos a facilitar los desalojos inmediatos cuando se cometa allanamiento de morada, establecimiento al público o domicilio de persona en los casos de usurpación flagrante. En los restantes casos de usurpación acreditada la propiedad del inmueble, las fuerzas y cuerpos podrán solicitar el desalojo cautelar a la autoridad judicial vía el Ministerio Fiscal de conformidad al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También agilizaremos las actuaciones cuando se produzcan ocupaciones ocasionales de inmuebles considerados como infracción administrativa. Pero, señoras y señores diputados, además de lo urgente y lo importante, también hay que atender, y el Gobierno lo hace, a lo que desde la sociedad se nos pide ante estos fenómenos. En este punto, desde el Ministerio del Interior se promoverá la coordinación periódica y constante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, como es obligación, quienes dirigen, evidentemente, la política criminal, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como Policía Judicial. Y todo ello en aras
a asentar criterios de actuación policial, mayor eficacia, mejorar la lucha contra los delitos conexos a las ocupaciones. Asimismo, impulsaremos contactos con operadores implicados para mejorar la respuesta como empresas de seguridad privada y reforzaremos los mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas de seguridad. En este apartado les detallo que a través de la instrucción a la que he aludido impulsaremos, en primer lugar, la realización de campañas informativas para la incorporación de medidas disuasorias y el fomento del uso de Alertcops entre entidades afectadas. Alertcops ya saben que es una aplicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, voy terminando, señor presidente. Lo urgente, la recuperación de efectivos, esos que se perdieron durante 8 años de los gobiernos del Partido Popular. Lo importante, la activación y el refuerzo de capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como venimos haciendo, y que usted, señor Garriga, ha demostrado un desconocimiento absoluto. Desconocen la inversión que se está haciendo y cómo, dentro del PIB, cuando gobierna el Partido Socialista, este representa la inversión, porque ustedes llaman gasto, nosotros inversión en seguridad, un 0,63%, y cuando gobierna la derecha no pasa del 0,50%. Usted debe de desconocer la oferta de empleo público del que he aludido, cómo ya se ha hecho evidentemente la equiparación salarial, cómo gastos en material, en protección de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que se está invirtiendo en el campo de Gibraltar, etcétera, etcétera, para garantizar la actuación de nuestros hombres y mujeres. Y lo que nos piden, eficacia, coordinación y escucha activa, porque este Gobierno sí que hace escucha activa. Son los 3 ejes sobre los que trabaja el Ministerio del Interior. Ejes, termino ya, que suponen medidas de actuación eficaces, porque se basan en la activación de herramientas y mecanismos para dar mayor agilidad. Ejes, en definitiva, que complementan un debate necesario, es cierto, un debate necesario que tiene lugar y que está teniendo lugar. Y, evidentemente, también garantizando los derechos de las personas vulnerables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Garriga Bast, de Consensiao. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Marlaska, en primer lugar, decirle que yo no he venido a dar ningún mitin, que yo como representante de la soberanía nacional y no como candidato en Cataluña hablo por catalanes, vascos, murcianos, madrileños, independientemente del lugar de donde vivan, porque representamos a todos los españoles desde esta tribuna, a diferencia de ustedes, señor Marlaska. Luego usted aludía a la propuesta de Vox para acabar con la ocupación. Yo desconozco de dónde ha sacado esas diapositivas, pero es muy sencillo y tiene 2 palabras, señor Marlaska, que es ley y orden. Y lo que nosotros proponemos es que se produzca un desalojo inmediato, y que aquellos delincuentes, aquellos vividores o aquellos maleantes que se meten en casas de trabajadores que durante muchísimos años han trabajado para pagarse con muchísimo sudor su vivienda, no sean ocupadas por unos delincuentes y que encima esos delincuentes se vayan de rositas, que es lo que ustedes promueven con sus leyes, con su complicidad y con su silencio. Y sí, señor Marlaska, pues claro que sí, la legítima defensa existe y no es autodefensa de la que usted habla. Legítima defensa, efectivamente, si yo estoy en casa y me entra un delincuente a mi casa y estoy con mis 3 hijas y tengo que coger algo para defenderme, pues lo haré, efectivamente, por amor a mis hijas y por amor a la propiedad privada y a mi libertad. No sé qué hará usted, pero yo lo tengo muy claro, defender a mi familia. Legítima defensa se llama, señor Marlaska. Y luego ha estado, durante su discurso, hablando de si el Partido Popular, si los recortes, si la inversión, si arriba y abajo. Mire, usted vuelve a caer una vez más en esos reproches del bipartidismo que nos ha traído a día de hoy, donde la delincuencia, donde la ocupación se ha incrementado
un 60%, como le he dicho, en los últimos años, donde muchísimas personas tienen miedo a irse de vacaciones porque lo ocupan la casa, donde muchísimas personas han perdido su hogar y tienen que irse a otros sitios porque no pueden entrar en su casa. Por tanto, yo le diría, independientemente de lo que ha hecho el Partido Popular y lo que han hecho ustedes, el resultado es obvio y es palmario, que no han sabido proteger la propiedad privada y que son ahora ustedes una gran amenaza para la propiedad privada y para la libertad individual. Usted aludía a los 3 ejes que su ministerio va a implementar para acabar con la ocupación. Yo le sugiero uno fundamental, que es un 4.º eje. Señor Marlaska, hágame caso, incorpore el 4.º eje, que es acabar con la inmigración ilegal, acabar con la complicidad con las mafias que trafican con las personas y acabar con la complicidad hacia los delincuentes. Ese 4.º eje yo creo que los españoles de bien se lo agradecerán. Y luego usted alardeaba de la inversión, del aumento de efectivos. Bien, lo celebramos, pero usted les abandona. Usted tiene absolutamente abandonados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Muy cerquita, dentro de si no están ya, puede salir fuera y puede escucharlo, de verdad. Los tiene absolutamente abandonados. Y se lo he dicho antes, abandonados en Cataluña, en el País Vasco, en Ceuta, en Melilla, en Madrid, en todos los rincones. Porque ¿sabe qué pasa? Que usted no tiene ni un mínimo respeto por la gran labor que ejercen esos agentes. Usted ha demostrado con los ceses y colocaciones que usted lo único que pretende es instrumentalizar a unos magníficos agentes y a unos cuerpos como es la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son leales y están al servicio de España para sus intereses espurios. Y siempre ante eso nos tendrá enfrente y a millones de españoles para defender la dignidad y el trabajo honrado de muchísimos españoles que les han precedido y les precederán. Señor Marlaska, es muy sencillo. Cumpla con lo que demanda la calle. Se lo dije hace unos días también. Ustedes han perdido la calle porque la calle se ha dado cuenta que ustedes son responsables de la inseguridad, de la violencia, de la muerte, de la ruina. Y yo entiendo que por eso usted diga que vamos por la buena línea, que lo tenemos todo solucionado, pero no se equivoque. La calle demanda que se modifiquen las leyes, que se sea implacable con el delincuente y que, como repetía antes, la propiedad privada esté garantizada, porque ustedes son una auténtica amenaza para la propiedad privada. Por eso, entre otras cosas, presentamos la moción de censura, para decir alto y claro que ustedes son la principal amenaza para España, para el futuro de nuestros hijos y, en definitiva, para la convivencia, porque ustedes lo único que promueven es el odio nacional frente a la concordia nacional que nosotros proponemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Interior. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Señor Garriga, en primer lugar, déjeme que le refiera el documento al que he hecho indicaciones suyas, 100 medidas para la España viva, página 20, medida 86. Aquí lo tiene, en su página web de Vox podrá conocerlo. Bien, he atendido realmente a su exposición, a las 2 intervenciones. No me dice nada nuevo y concluyo que ni usted ni su grupo vienen aquí para hablar sobre el problema de las ocupaciones ilegales. Lo mezclan con la inmigración, con ese acento un poco xenófobo, ajeno a valores democráticos, a valores de diversidad que les son tan propios. Llegan con una iniciativa parlamentaria, como les he dicho, tardía, como siempre, registrada inmediatamente después, como les he dicho, de que la fiscal general del Estado anunciara la instrucción y un día después de que ésta se publicara. Ustedes, una semana más, acuden a esta Cámara a dividir a todos entre buenos y malos, entre aliados del derecho a la propiedad privada y enemigos de la propiedad privada. Alientan enfrentamientos y, sobre todo,
algo muy importante en ustedes. Evitan cualquier solución. Yo hoy aquí les he anunciado 13 medidas en mi primera intervención. Medidas de calado, medidas que se concretarán en una instrucción de próxima publicación. ¿Me ha contestado algo? Nada. Usted, señoría, ha hecho un discurso plagado de lugares comunes y carentes de soluciones, el discurso propio de Vox, sea cual sea el tema objeto de debate. Ustedes, señoras y señores de Vox, cuando se presentaron a las elecciones el año pasado, no propusieron ninguna medida. Más allá, le vuelvo a decir, que los españoles podrán hacer uso de la fuerza. Medida 86, se lo he expuesto. Página 20, 100 medidas. Porque ustedes en el Congreso tienen 2 proposiciones de ley en el cajón que no traen al debate. Y porque cuando se celebra nada menos que una comisión de Interior como la del jueves pasado, ni una semana ha transcurrido, su grupo no plantea en dicha comisión ninguna medida concreta para este problema que dicen es tan urgente y es objeto de esta interpelación. Hoy, en cambio, la solución la tenemos en sus 2 intervenciones y tiene forma, como siempre, de retórica vacía, falsas promesas, así como de soluciones simples de imposible aplicación. Verá, señoría, yo me siento orgulloso de la riqueza de la lengua castellana y le voy a traer una palabra porque define palabras para cada conducta. Y cuando alguien, como hace frecuentemente su grupo parlamentario, emplea falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer en el marco de un Estado de Derecho y donde la ley se cumpla en sus términos, es algo que nuestro diccionario denomina, cuando se realizan esas propuestas, de demagogia. Y frente a su demagogia, nuestros hechos. Primero, el Gobierno ha ampliado las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y lo seguirá haciendo. Segundo, también hemos mejorado sus capacidades con una nueva instrucción en la línea de lo que ya le he expresado, que se va a publicar próximamente. Formación continua de nuestros hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos. Incremento de las capacidades de inteligencia, así como de obtención de información. Eficacia en la lucha contra fenómenos organizados de este tipo. Tercero, y además lo haremos en cooperación con los operadores jurídicos, como procede, siguiendo las instrucciones del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, colaborando con los gobiernos locales y las comunidades autónomas y, por supuesto, con la sociedad civil y los colectivos afectados. Concluyo, presidente. Lo hago con ánimo constructivo, señoría, invitando a su grupo y a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara a aportar propuestas, pero hacerlo con espíritu de consenso y no de división, como usted en sus 2 intervenciones ha vuelto a plantear, a formalizar. A aportar soluciones cada uno de nosotros y a hacerlo con rigor y mirada amplia, como nosotros lo estamos haciendo, trabajando y en los términos de la instrucción de la Fiscalía General del Estado y de la próxima instrucción que vamos a publicar. Porque es lo que busca la ciudadanía. La ciudadanía no busca bravucones que vengan al hemiciclo a decir grandes palabras sin soluciones concretas en el marco de la ley. Lo que busca la ciudadanía es soluciones concretas en el marco de la ley y garantizando los derechos de todos. Y garantizando, mire, se lo repito, la diversidad. No dividan a la ciudadanía entre buenos y malos, entre los pata negra y los no pata negra. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y los poderes públicos debemos de garantizar los derechos de todos en todo momento conforme a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.